¿Sabías que el 80% de la fuerza laboral en Bolivia se encuentra en el sector informal? ¿Escuchaste a algún viceministro hablar sobre suba de impuestos? ¿Sabes cómo continúa la escasez de dólares en el país? Y finalmente, ¿crees que en Bolivia tendremos una inflación de 2 dígitos? En este video analizaremos los dichos de estos dos viceministros con respecto a la economía del país. Y si te gusta este tipo de contenido donde analizamos declaraciones de distintas personas, déjamelo saber. Pero ahora, comencemos. Esta semana salieron a declarar en varios medios de comunicación ambos viceministros y lamentablemente dejaron muy en claro que importantes cargos públicos están ocupados por dos tipos de personas. Primero, las personas incapaces profesionalmente y que aparentemente ignoran lo básico de economía. Y segundo, personas deshonestas intelectual y profesionalmente, que a sabiendas del daño que le hacen al país, continúan defendiendo, sin argumentos válidos, el actual modelo económico del país. Por cierto, el enlace de ambas entrevistas está abajo en la descripción y es muy importante, si te interesa el tema económico del país, que revises las entrevistas y comentes qué piensas al respecto, si crees que los funcionarios tienen la razón o están equivocados. En el primer clip tenemos al viceministro Zenon Mamani refiriéndose al PIB. Tenemos resultados totalmente positivos. Por ejemplo, estimado Jorge, 2021 hemos crecido en 6.1%. Decían que era un efecto rebote, totalmente falso, porque el año 2022 hemos crecido en 3.6%. Y el año 2023, me permito mostrar, estimado Jorge, nuevamente crecemos en 3%. Y lo utiliza como una señal de que el país no está en crisis. Peor aún, enseña otros indicadores tramposos como la inflación y la tasa de desempleo para sostener este argumento. Revisemos los datos. La gráfica nos enseña el PIB de Bolivia de los últimos 6 años. Acá podemos observar que hubo un efecto rebote entre los años 2019, 20 y 21, lo cual el viceministro niega. Un efecto rebote es la recuperación de la economía luego de un periodo de estancamiento o recesión, que es lo que evidentemente pasó en estos 3 años. Es más, el viceministro menciona que el año 2021 la economía creció un 6%, lo cual es mentira. Como podemos observar en la gráfica, el PIB el año 2021 no alcanza los 41.360 millones de dólares, que es lo que teníamos antes de la pandemia el año 2019. El año 2021 apenas tuvimos una recuperación cíclica después de una fuerte contracción y cerramos este año con un decrecimiento del 1,6% con respecto al año 2019. Fue en el año 2022 cuando recién pasamos la barrera de los 41.360 millones de dólares y es en este año cuando la economía recién comienza a crecer. Pero también debemos de mencionar que la estabilidad no solo se mide con el crecimiento del PIB, como menciona el viceministro, sino que debemos tomar en cuenta toda la macroeconomía del país. Por ejemplo, el viceministro menciona que la tasa de desempleo está por debajo del 4%. Pero él no menciona que el 80% de esas personas se encuentra en la informalidad. Son personas autoempleadas y sin ningún beneficio social. Son las vendedoras ambulantes, los jóvenes que traen productos de las fronteras y tratan de vender esos productos en un mercado hipersaturado por la informalidad. Son los dueños de pensiones de barrio, de las tiendas de barrio y muchos más. Tampoco menciona que existen aproximadamente 600.000 empleados públicos. El viceministro tampoco alude al incremento de la deuda pública, que por cierto hagamos un paréntesis acá e indiquemos que la viceministra Juana Jiménez dice una verdad a medias. Ella menciona que la deuda del país apenas está por el 40% del PIB, lo cual es una verdad mal contada, ya que para el año 2022 la deuda neta ya sobrepasaba el 80% del PIB, pero con este argumento la viceministra alienta al legislativo a aprobar más créditos para el país. También menciona descaradamente que debemos gastar de acuerdo a nuestros ingresos, y cuando se da cuenta de la barbaridad que acaba de decir, porque el gobierno gasta mucho más de lo que recibe, y este déficit lo cubre con nueva deuda año tras año, la viceministra insinúa que los países deben también endeudarse de acuerdo a sus posibilidades. Otro desafortunado comentario, ya que, primero, Bolivia no tiene un flujo de caja positivo. Lo que hace para sobrevivir es tomar nueva deuda a tasas más altas para así poder pagar las deudas antiguas. Y segundo, porque la deuda mal usada, como es nuestro caso,
solo esclaviza a las personas jóvenes que nunca votaron o inclusive que aún no nacieron. ¿Sabías que cada boliviano carga una deuda de casi $3.000? Esto significa que todos los bolivianos deberíamos de trabajar 9 meses gratis para el gobierno. Además, el viceministro no toma en cuenta la inflación, que la camuflan con el subsidio a los dólares, la disminución de las reservas internacionales, los dólares en caja de libre disponibilidad de las reservas para hacer frente a todos los gastos, la venta de oro, el aumento del gasto público año tras año. Podríamos analizar cada indicador y mencionar muchos más, pero el video se haría muy largo. Así que pasemos con otra entrevista, esta vez en Radio Panamericana. En esta otra entrevista, el periodista le menciona que varios sectores se quejan por la escasez de dólares en los bancos para realizar las importaciones, a lo que el viceministro le responde con lo siguiente. Los bancos privados tienen en sus bóvedas cerca de 270 millones de dólares e invertidos en el exterior otros 180 millones de dólares, haciendo un total de 470 millones. E insiste que estos montos son similares a los que tenían en gestiones pasadas, como aludiendo a que si el banco antes tenía estos mismos niveles de reserva, ¿por qué ahora no puede ofrecer el servicio a los importadores? A lo que el periodista les repregunta, si los bancos tienen dólares, ¿por qué el BCB no informa qué banco tiene los dólares para que los importadores puedan ir a ese banco y resuelvan sus problemas de giros? Bueno, veamos los datos. Esta parte de la entrevista en Radio Panamericana fue, a mi parecer, y escucho sus opiniones, fallida no solo por parte del viceministro, sino que también por parte del periodista. Lo que el periodista no se da cuenta es que insta a que el gobierno mande a los ciudadanos a vaciar las bóvedas de los bancos privados, y esto solo ocasionaría una quiebra masiva de la banca en todo el país. Veámoslo con este ejemplo. El Banco Central de Bolivia publica que los bancos A, B y C tienen 400 millones de dólares en sus bóvedas y les solicita, como dice el viceministro y propone el periodista, a realizar giros al exterior con tasas del 10% para cuidar la estabilidad del país. Los bancos, presionados por el viceministro y motivados por el comentario del periodista, comienzan a realizar el servicio. ¿Pero qué ocurriría? Que las personas que tengan guardado su dinero en estos bancos salieran corriendo a ellos para retirar todos sus ahorros, ya que a sabiendas que los bancos están utilizando hasta sus últimas reservas para tratar de cubrir la demanda de dólares de los importadores, los ahorristas estarían susceptibles por su dinero, al pensar que este no alcanzaría para todos. Esta fuga y uso masivo de los recursos de los bancos ocasionaría la quiebra de los mismos. O dime tú, ¿qué harías? Yo al menos iría corriendo al banco a tratar de recuperar algo de mis ahorros. Pero esto no acaba acá. Los ahorristas de los bancos D, E y F, al escuchar de una posible quiebra bancaria, tratarían de sacar todos sus ahorros de sus respectivos bancos. Esto ocasionaría una quiebra total del sistema financiero en el país y lamentablemente la banca es el corazón de las industrias de un país. Esto ya sucedió el año 2023 con el Banco Fácil en Bolivia y el año 2008 con el Lehman Brothers, el banco de inversión americano que comenzó la crisis del 2008. Es por eso que los bancos guardan celosamente el dinero en sus bóvedas y dejan de realizar el servicio de giro para los importadores, porque si no, ellos quiebran. En Bolivia, según el INE, en los primeros 4 meses de la gestión 2023 se importaron más de 931 millones de dólares cada mes. 931 millones es casi el doble de dinero que tienen todos los bancos juntos en sus bóvedas y en el extranjero. Es decir, que ni todos los bancos juntos podrían cubrir 20 días de este nivel de importaciones. Señor viceministro, 130 millones de dólares es mucho más que 470 millones. Lo que también aparentemente desconoce es que en Bolivia hay un mini corralito en moneda extranjera de 3.000 millones de dólares. Tampoco dice que los bolivianos tienen ahorrados en moneda nacional el equivalente a 18.000 millones de dólares. Y otro dato que tampoco quiere ver o no lo dice es que en Bolivia existen fuera del sistema financiero alrededor de 10.000 millones de dólares. Y este dinero no entra a la banca por la pérdida de confianza de las personas en el país. El señor viceministro piensa que es un logro y casi que alaba a los bonos BCB cuando recaudan 53 millones de dólares. 53 millones de dólares en una economía de 10.000 millones no es nada
Es como si un estudiante se sacara 1/100 en su examen final. Una total vergüenza que personas con estos cargos no tengan conocimiento alguno de la economía de un país, o que conociendo esto nos engañen, lo que sería mucho peor. El viceministro también habla de las reservas internacionales y menciona que 139 millones en divisas es normal para un país, que el dinero entra y sale cada día. Entonces me pregunto, ¿qué hicieron con los más de 13.000 millones de dólares que teníamos a inicios del 2024? Si con 139.000 eran suficientes, ¿qué pasó con el resto? Finalmente, y para no alargar más el video, les dejo el clip de la viceministra en Radio Fies, donde no niega una suba de impuestos, a pesar que el entrevistador le da más de 2 oportunidades para hacerlo. Ella no lo niega. Y una serie de programas que quiere activar el presidente. Pero le escuché decir impuestos. ¿Más impuestos, viceministra? No, no, no. Lo que yo le he aclarado y por lo que he dicho esta mañana en una de las encuestas se componen de varios aspectos y en este caso es una parte lo tributario, el financiamiento, una parte viene de deuda pública. Bien, viceministra, para aclarar este tema, no se está pensando en crear nuevos impuestos, ni subir impuestos. El tema siempre hay que ver el potenciamiento de los ingresos tributarios y dependerá, como le digo, de la política tributaria, establecer cuándo son las condiciones y cuáles son los elementos que hacen para que se genere en ese sentido una nueva política. Yo entiendo que usted me está respondiendo, viceministra, puede ser posible. No, no. Lo que yo les... Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Crees en los dichos del viceministro sobre los dólares? ¿Subirán los impuestos en Bolivia para cubrir el enorme gasto público? ¿Estás de acuerdo con los dichos del periodista sobre vaciar las bóvedas de los bancos? Y finalmente, ¿qué crees que debería hacer el gobierno para empezar a salir de esta crisis que se nos avecina? Ahora, si te gustó el video, no olvides darle al botón de like, compartir este video, porque aparentemente YouTube no está recomendando mis videos a más personas. Entonces te agradecería si compartes el video con personas que tú creas les interese este tema, para así podamos ser más y conozcamos la realidad del país. También te invito a suscribirte al canal, así me dejas saber que te interesa este tipo de contenido. Gracias por el apoyo y hasta la próxima.